vamos a conversar, a ver, de otro tema también clave que tiene que ver con un proyecto de ley que ya ha presentado el Ejecutivo y que tiene que ver con la expulsión de extranjeros. Dice, pero seamos y hablemos bastante claro, ¿no? Lo que buscan es expulsar ciudadanos venezolanos que están en nuestro país. Y uno diría, pero claro, una persona que ha cometido un delito ¿tendrá que ser expulsada? Sí, si has cometido un delito, en principio tendrás que ir a la cárcel a cumplir la pena por el delito que has cometido en el país donde lo has cometido y luego ser expulsado. Pero lo que se está introduciendo con este proyecto de ley es peligroso, por no decir indignante. Lo que se busca es poder expulsar a un ciudadano extranjero por no tener la dosis de vacunación completa. Se busca expulsar a un ciudadano que viene escapando de una crisis humanitaria terrible por no tener una licencia de conducir. ¿Qué es lo que se busca con un proyecto de este tipo? Para hablar de este tema estamos con Carlos Escul, ex embajador de Venezuela en el Perú. Señor Escul, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bueno, en principio, su impresión luego de haber escuchado este proyecto del Ejecutivo, el Premier Torres, el ministro Félix Chero. No, mira, muy preocupado, ¿no? Porque pienso que estos proyectos de ley y esas declaraciones que a veces da el Premier o el mismo presidente, lo que generan es más xenofobia, más estigmatización hacia la comunidad venezolana y trata de decir algo que no es cierto, que es vincular el tema de la inseguridad ciudadana o el tema de la delincuencia con una nacionalidad. Y yo puedo decir que la gran mayoría de los venezolanos en este país es gente buena, es gente trabajadora, gente que quiere salir adelante. Y sí, es preocupante por las razones que tú decías. Expulsar, por ejemplo, ¿cuántos venezolanos no hacen delivery? Que trabajan más de 12 horas al día para poner el pan en la mesa y solo por el hecho de tener algún inconveniente con su licencia se les pretende expulsar. Y para que tú tengas una idea, revalidar la licencia venezolana del Perú es un trámite complicado. Solo hay un consulado de Venezuela para más de 1 millón de venezolanos y están en Lima. Es decir, que si quieren hacer la reválida, es decir, sacar una constancia para revalidar esa licencia de conducir y un venezolano viene a Arequipa, se tiene que venir hasta Lima. Sacar una cita es un trámite que cuesta 50, 80 dólares. Entonces creo que el enfoque tiene que ser otro, de positivo, de buscar que los venezolanos se regularicen, de que se sumen al aparato productivo del Perú y no este tipo de declaraciones, ¿no? Porque lo que se dice, digamos, al sacar un proyecto de este tipo, como usted bien señala, es tratar de meter a todas las personas en el mismo saco, ¿no? Y también tener muy poca memoria, y siempre me gusta recordar esto, de lo que sufrió el Perú a fines de los años 80, una crisis económica terrible. No estábamos en la dictadura que ustedes han enfrentado en Venezuela con Nicolás Maduro, pero una crisis terrible que obligó a miles, si no millones de familias a salir de nuestro país. Por eso hay más de 4 millones de peruanos en el mundo trabajando. No, exactamente. Y yo creo que uno no le tiene que hacer algo a alguien que no quieren que te hagan a ti mismo. Es decir, no, imagínate que den declaraciones, por ejemplo, que no sé, en Chile, que los peruanos tienen culpa de la criminalidad. O sea, no, yo creo que eso de vincular la nacionalidad con la delincuencia está muy mal. Los venezolanos sí tienen que respetar la ley. Lamentablemente hay unos malos elementos que han cometido algunos delitos, pero delincuente es delincuente, le tiene que caer todo el peso de la ley, no tiene que tener un trato diferenciado, ¿no? A eso quería ir, ¿no? Porque efectivamente, sí, hay delincuentes venezolanos, hay delincuentes colombianos, hay delincuentes mexicanos. Es decir, ser delincuente no está adherido a una nacionalidad, ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo, evidentemente. Pero se trata de hacer este tipo de relaciones. Entiendo que ya la ley contempla esto. Una persona que delinque y es extranjera, primero tiene que cumplir la pena respectiva en el país y luego es expulsado. Exactamente, la ley lo dice bien claro, que una vez que cumplas la condena o por un mandato del Poder Judicial, es que tú puedes ser expulsado. Y lo que me preocupa, las declaraciones del Premier y ese proyecto de reforma de ley, es que, bueno, ¿quién es el que va a decidir la expulsión, ¿no? Exacto. Claro. ¿Bajo qué términos? O sea, si paran a una persona que hace delivery y tiene un problema con su licencia, lo van a expulsar, lo van a separar de su familia, o porque Claro. no tiene la vacunación, que puede ser que en el momento no es que no esté vacunado, sino que no tenga el carnet a la mano. O que estaba enfermo y no Claro, pudo vacunarse, exacto. y recién le toca unas semanas. Entonces, y no es realista. Y yo creo que incluso a nivel de política pública, una persona que comete un delito le tiene que caer todo el peso de la ley. No es que lo vas a regresar, sí, claro, y ya, porque en Venezuela no le va a pasar nada. Es decir, yo creo que el enfoque tiene que ser otro. Ahorita hay un proceso de regularización de venezolanos. Le están dando un documento que se llama CPP,
que para las personas que estén en situación irregular, que creo que es hasta julio, y yo creo que el llamado, ojalá escucháramos al premier o al presidente haciendo un llamado a los venezolanos para regularizarse, para regularizar su situación migratoria. Pero a veces es como si le diera miedo hablar de la migración venezolana y no debe ser así, porque mira, ahorita hay 6.000 médicos venezolanos en el sistema de salud pública del Perú, 6.000 venezolanos que están, bueno, entre médicos, enfermeras, personal técnico, que dieron y siguen dando la lucha contra el COVID-19, por ejemplo, maestros y profesionales que al revés, yo creo que hay que sumarlos y que puedan trabajar de la mano con los peruanos para poder seguir aportando, ¿no? Estamos frente a un chivo expiatorio, es decir, ante una situación claramente catastrófica en el punto de vista legal para el presidente y para el gobierno. Se busca justamente a ver dónde apretamos, qué es popular. Claro, hablar de delincuencia venezolana va a empezar a tocar fibras, ¿es lo que se buscaría? Pareciera que se busca sacar rédito político. También ha pasado en el Congreso que hay congresistas que presentan proyectos de ley para expulsar a los extranjeros que cometan delitos. Y como tú mismo lo dices, ya está en la ley. O sea, ya está bien claro cuál es el procedimiento legal si se quiere expulsar a alguien. Y ya van 2 días seguidos porque uno dijo que era el proyecto de ley por parte del Premier y hoy el presidente de la República dijo que iban a sacar prácticamente un programa para expulsar. Entonces, eso lo que genera es mucho más incertidumbre, genera más estigmatización, genera que haya más rechazo hacia la población venezolana, y los venezolanos ahorita es la comunidad migratoria más grande y muchos, como tú bien lo decías, están huyendo de una crisis humanitaria tremenda, llegan caminando, llegan a una situación de vulnerabilidad alta, y yo creo que ellos lo que necesitan es protección y no este tipo de actitudes, ¿no? Usted ya está algunos años en nuestro país, ha pasado por varios gobiernos. ¿Siente algún cambio de actitud de las autoridades, de las instituciones hacia los migrantes venezolanos respecto a lo que teníamos antes? Bueno, más allá de los gobiernos, lo que sí he visto es un discurso político que a veces no solo se ven desde las altas esferas del Ejecutivo, que es preocupante, como hemos visto en los últimos días, sino incluso a veces en las campañas, como por ejemplo a veces para la alcaldía o en las campañas cuando fue el tema de la presidencia o para el Congreso, de que a veces se usa este tema de los extranjeros para tratar de sacar rédito político, y yo creo que hay que cambiar el enfoque. O sea, ¿cómo es posible que si tú alzas las banderas de la igualdad contra el racismo y dices que ser alguien que digamos que de alguna forma hace un llamado a que todos tenemos que ser iguales, entonces cómo es que después tú haces un llamado a estigmatizar o a rechazar a una persona que solo es distinta por su nacionalidad? Entonces creo que ese discurso tiene que cambiar, y ojalá que poco a poco, estoy seguro que la mayoría de los peruanos aprecian el aporte que están dando la gran mayoría de los venezolanos, que es gente buena y trabajadora, a este hermano país, ¿no? Pero a nivel ya políticos, en términos políticos, las relaciones sí han cambiado, ¿no? Este gobierno se ha visto mucho más dispuesto a restablecer las relaciones diplomáticas con la dictadura de Maduro. Bueno, ya las restablecieron, y mira, para nosotros siempre lo que hemos querido, lo que hemos dicho es que el Perú es un actor necesario, porque el Perú fue el que creó el Grupo de Lima en su momento, que tiene que, por ejemplo, ayudar que en nuestro país haya elecciones libres, transparentes. Si en verdad tú quieres terminar con el problema de la migración, el problema de raíz es que tiene que haber un cambio político y tenemos que volver a la democracia y acabar con la dictadura. Tiene que haber un cambio democrático y elecciones en nuestro país. Y yo creo que el Perú y todos los países de la región tenemos que empujar a eso, a que hayan elecciones libres, transparentes en Venezuela, aunque podemos tener un cambio de gobierno y muchos venezolanos que quieran volver puedan volver a un país diferente al que se fueron, ¿no? ¿Cuán lejanos estamos de eso, no? Porque claro, hubo un momento clave, y usted fue parte protagónica de eso en nuestro país, donde parecía ya que se debilitaba el gobierno de Maduro, pero todo lo contrario, pareció que finalmente se terminó fortaleciendo. Sí, mira, ahí creo que hay que ser honestos en ese sentido. Creo que ahí, bueno, por un lado no se cumplieron con las expectativas, por otro lado estamos luchando contra una dictadura que lamentablemente hay presos políticos en Venezuela, que se cometen crímenes de lesa humanidad, y eso está más que comprobado incluso por la Corte Penal Internacional y por varios informes de las Naciones Unidas. Entonces es peligroso con lo que también se está luchando en nuestro país. Ahorita, digamos, la oposición y las fuerzas democráticas están enfocadas en lograr unas elecciones libres y transparentes lo más pronto que se pueda. Mucha gente habla que va a ser en el 2024. Creo que lo fundamental es lograr la unidad de la oposición para que en esas elecciones, en esas eventuales elecciones, haya un solo candidato. Pero, digamos, la lucha la sigue dando. Yo creo que los venezolanos no perdemos la fe de poder tener un país distinto, y los venezolanos que han migrado de volver a un país diferente al que se fueron, Solo ¿no? para terminar,
y quizás nos ayude con la memoria. Usted debe recordar estas imágenes de un presidente autoconvocando al pueblo, hablándole en teoría al pueblo con aspaviento, que es lo que hemos visto en los últimos días en Palacio de Gobierno aquí en Perú. No sé si le trae imágenes. Mira, yo creo que ahí, digamos, en la región lamentablemente hemos visto esos ejemplos de que a veces se acude en todos los países, ¿no? No me quiero meter quizás tanto en el tema de la política interna, de a veces que se usa la demagogia y, digamos, llamados para fórmulas que al final no brindan soluciones a la población, pero yo creo que la gente se da cuenta, ¿no? La gente tarde o temprano se da cuenta y yo creo que lo que tenemos que aspirar a todos es que en verdad hay un cambio en nuestros países, pero a través de los procesos democráticos y no a través, digamos, de las autocracias, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos Escull. Carlos Escull, ex embajador de Venezuela en nuestro país.